Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a tener una entrevista con el director, con el flautista, con el gran músico mexicano Horacio Franco, el cual nos va a dar su opinión acerca de varios temas de relevancia. Te doy la bienvenida, Horacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, José Luis. Encantado de estar platicando contigo y con todo el auditorio del Politécnico y de quien nos escuche y vea. Pues muchas gracias. Bueno, esta entrevista está enmarcada en nuestro primer Festival Cultural del Instituto Politécnico Nacional, Juan García Esquivel, en donde estamos tocando varios temas, tanto de ciencia y tecnología como de identidad y en este caso de diversidad. Entonces, quisiera empezar preguntándote, Horacio, bueno, desde la academia se ha planteado propuestas sobre un sistema heteronormativo que determina comportamientos y formas de ser. En este sentido, ¿consideras que desde el arte se puede hacer un cambio a esta visión del mundo? Mira, esa es una muy buena pregunta porque tú me estás planteando una total y absoluta ortodoxia en la manera de una ortodoxia muy conservadora, además de ver a los artistas, que cambió totalmente después de los años 70, ¿no? Después de las primeras marchas y manifestaciones pro diversidad sexual en Nueva York, y después de que con el rock and roll y con las nuevas corrientes musicales de la posguerra, que finalmente como que eliminaron, entre comillas, la moral y las buenas costumbres de la sociedad doble moralista mundial, ¿no? Todavía con los clichés del catolicismo y del culpigenismo de toda la... Estamos hablando de Occidente, y no me meto con cuestiones como en la India, que después tomaron mucho manifestaciones artísticas como las de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y de los gurús de la India, que después se pusieron muy de moda en los 70s, pero estoy hablándote de una cuestión de arte y de cultura totalmente en el closet, ¿no? Antes de las guerras mundiales. O sea, recordemos simplemente que genios que habían sido gays como Oscar Wilde, ¿no? Como Piotr Tchaikovsky, nada más de los que sabemos es cierta, porque se sabe que Händel, hay grandes rumores de que Gottfried Händel, Arcangelo Corelli, etcétera, etcétera, hayan sido gays también, pero obviamente mientras más lejos nos vayamos, más difícil vas a ver y tener indicios, aunque se tienen, pero más difícil vas a ver realmente esa realidad, ¿no? O su realidad. Lo que pasó con la cuestión de la cultura y las artes después de esta explosión, dijéramos, de creatividad en el rock and roll, y después de las primeras manifestaciones de la comunidad LGBTTI a ser reconocida, obviamente cambió mucho dentro de todos los ámbitos artísticos más progresistas, dijéramos, que lo que sería la música clásica, por ejemplo, que lo que sería la misma danza clásica también, ¿no? Porque pues muchos pensarán que los bailarines clásicos, ¿no? El ballet clásico es un medio lleno de gays, y al contrario, yo en verdad, cada que hago cuestiones artísticas en colaboración con grupos de danza, veo que sí, es una comunidad también llena de heterosexuales, de hombres heterosexuales, ¿no? Y de mujeres también. Sin embargo, en la danza contemporánea se ve de bailarines también que son más incluyentes, pero en un momento dado sí hay mucho en las artes clásicas, ¿no? En la danza clásica, en la música clásica, hay mucho de esta heteronormatividad que tú dices. Y ya hablando en plata dentro del mundo de la música clásica, el mundo de la música clásica es, sobre todo en México y también en otros países, ¿eh? Es un mundo muy derechista, realmente es un mundo muy de derecha. Y hay muchísima homofobia y muchísimo miedo a todas las diversidades trans y demás diversidades que en un momento dado pues ya forman parte de una sociedad progresista como lo pretende ser la mexicana, y que cada vez que me entero de casos de discriminación, incluso, bueno, ya te contaré yo después de uno mío, ¿no? Uno en mi caso, no quepo, en verdad es se me hace en verdad demasiado fuerte y demasiado mezquino como en un momento dado existe todavía este odio y esta fobia
a la diversidad en el mundo de la música clásica. Sí hay, de que y en un momento dado sí, los músicos son muy, muy machistas, muy machistas, los directores de orquesta también, incluso pues ya nada más el miedo a una directora, ¿no? Como a una mujer directora, como Gabriela Díaz de la Triste, por ejemplo, todo lo que tuvo que sufrir, y que fue la primera directora mexicana de grandes y altos vuelos que hubo en los años 80 y 90, ¿no? Y ya las demás, como Alondra de la Parra, etcétera, etcétera, ¿no? Han sufrido también o sea, son respetadas, pero son cuestionadas por ser mujeres, ¿no? Y conozco una directora, Diane Witry, directora norteamericana muy talentosa, que también ha sido como objeto de que, bueno, pues es mujer pobre, ¿no? Y incluso dentro de la música clásica hay instrumentos que son muy machistas, como la guitarra, por ejemplo, ¿no? La guitarra es un instrumento totalmente machista, ¿no? Y a las mujeres se les discrimina mucho dentro de la guitarra porque son débiles, ¿no? En la cuestión de la guitarra es un instrumento que necesitas mucha fuerza en la mano izquierda, ¿no? Y también, o sea, y obviamente la trompeta y el trombón, pero ya nos estamos dando cuenta que la inclusión de la mujer en esos rubros de la música, en esos instrumentos como el trombón, la trompeta, el clarinete, pues ya está muchísimo más abierto, dado que gracias a enormes músicos indígenas de Oaxaca, por ejemplo, los niños mijes, los niños de la escuela del SECAM de Oaxaca, pues y son muchas mujeres, ¿no? Ya ha trascendido muchísimo el ingreso de las mujeres a instrumentos que antes eran obviamente de hombres, ¿no? Nada más. Y hoy por ejemplo, Concepción Hernández, la gran flautista que fue mi alumna, que es la primera flauta de la orquesta del Politécnico Nacional, que es una indígena mije, que habla mije, y tiene un grupo precioso allá en la Sierra Mije de niñas, de puras niñas, y que hay que ver los videos de Facebook que tiene Concepción Hernández con este grupo porque son verdaderamente portentosos. La calidad musical, pero la calidad humana de estas niñas indígenas tocando sus instrumentos de viento es verdaderamente superlativa, es algo magnánimo y es algo que se tiene que considerar como un tesoro nacional, ¿no? Pero ya con las minorías sexuales, ya con los trans, ya con los gays, aún dentro de esos mismos mundos de las bandas, dentro de esos mismos mundos de las mismas bandas indígenas, de las mismas orquestas sinfónicas, sí sigue siendo una cuestión bastante cuestionable toda esa homofobia que hay. Y bueno, de hecho te comento que la agrupación de la maestra Concepción va a estar también con nosotros en el festival, entonces también la gente la va a poder disfrutar. Bueno, y de lo que nos comentas me lleva a la siguiente pregunta. ¿Has sido víctima de discriminación? Y en este sentido, ¿qué opinas del concepto de tolerancia? Mira, yo tengo que decirlo muy claro para ti, para el público, que la cuestión de la discriminación, o sea, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad social. Y el que tiene el problema psicológico, el que tiene el problema y que se tiene que tratar es aquel que discrimina, ¿no? O sea, aquel que discrimina es el sujeto más bien del problema y de la enfermedad. Y aquel que discrimina a alguien por ser indígena, aquel que discrimina a alguien por ser gay, aquel que discrimina a alguien por ser trans o por ser lo que sea, por ser negro, por ser judío, por ser musulmano, por ser lo que sea, esa persona está enferma, es una enfermedad. Entonces, dentro de toda dentro de lo que yo podría señalar como si me discriminan o no por ser mexicano o por ser indígena o por ser gay o por ser judío o por ser lo que sea, pues a mí me vale, porque los que están enfermos son esos que discriminan, pero son esos los que hacen daño, esos son los que te vulneran si te dejas vulnerar, ¿no? Entonces, si eres vulnerable y vamos a decirlo en francés muy perfecto, te joden o te quieren joder por ser gay, ¿no? Si tú te dejas, pues es debilidad tuya, es vulnerabilidad, y es que en un momento dado te sientes horrible porque no piensas que te va a llegar la discriminación así, o no piensas o sea, sientes feo y ves, pero yo no tengo la culpa de ser gay o de ser indígena, de ser negro, de ser judío, de ser lo que sea, ¿no? Finalmente no son, o sea, es total y absolutamente improcedente discriminar a alguien, pero el que lo hace vulnera, ¿no? La cuestión es que mucha gente sí se siente vulnerada, y más cuando agreden físicamente a alguien, o cuando le quitan un trabajo, o cuando le niegan alguna oportunidad por ser indígena, gay, judío o lo que sea, ¿no? Entonces,
es ahí donde yo sí he sido víctima, no me sentí víctima hasta que me enteré de la discriminación de un director de orquesta que actualmente es el director de de la Filarmónica de la Ciudad de México, se llama Scott Joe, que fue por un amigo mutuo que tú conoces muy bien, que se llama Asaf Kollerstein, que Asaf Kollerstein tocó con él más bien, él vino a dirigir una novena de Beethoven hace como 8 años o más, no muchos años, ya ni me acuerdo cuántos, en la sala Roberto Cantoral. Y invitaron, fue un hueso realmente, lo que los músicos llaman un hueso. Es un trabajo esporádico, con pocos ensayos, pero él es muy buen director. El Scott Joe es un coreano norteamericano que parece ser muy buen director, ¿no? Entonces, Asaf Kollerstein, de muy buena lid, de muy buena fe, le dio un disco mío. Yo no se lo pedí, porque yo ni sabía que iba a venir el señor y no tenía la menor idea de quién era, ¿no? Entonces, Asaf, en esa ocasión que vino Scott Joe, le dio un disco mío, ¿no? Un disco mío porque le dijo a Asaf que se le hacía muy interesante que él que yo tocara con él bajo su dirección o haciendo alguna mancuerna juntos, porque musicalmente hablando se le hacía a Asaf, que es un gran músico Asaf, y seguramente lo visualizó y lo vislumbró muy bien, que pues éramos afines nada más, ¿no? Que éramos afines y que podíamos hacer algo muy bueno. Entonces vio el disco, vio la portada del disco y preguntó así en inglés, ¿is he a faggot? Así literal, es un maricón, es un joto, es un puto, lo que quieras llamarlo. Cuando vio mi foto, le preguntó, ¿is he a faggot? Y le preguntó a Asaf, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí es gay, pero ¿qué? Y agarró y tiró el disco a la basura, ahí había un bote de basura y lo tiró y dijo, pues no me interesa. Entonces, Asaf, muy discreto, jamás me lo dijo, ¿no? Pasaron varios años, o un año o dos, hasta que me contó la anécdota, y como a mí, en verdad no me importó, porque yo ni lo conocía, y aparte de todo, pues como te digo, para mí, el que me discrimina a mí por ser gay es el problema, y el enfermo mental es aquel que me discrimina, no yo por ser gay. Entonces, yo tengo esa seguridad que me costó más bien, o que la tengo desde chavito, pero que me la he forjado, obviamente. Entonces, en ese momento, pues yo dije, bueno, pues él se lo perdió y yo también yo me gané no conocerlo y ni trabajar con él, porque no me interesa trabajar con un homófobo, ¿no? Curiosamente, en 2016, empezando 2016, era yo, entonces, en esos años, era yo miembro del Consejo Consultivo para decidir algunos aspectos musicales de la Filarmónica de la Ciudad de México. Se hizo una terna para escoger director. Cuando se hace la terna, nos tuvimos que reunir el consejo para saber quién era la terna que los músicos habían escogido, ¿no? Y entonces, entre esa terna estaba un director, estaba un mexicano y 2 directores extranjeros. Yo me iba más por cualquiera de ellos, pero bueno, yo me iba por el mejor, ¿no? No sabía quiénes eran, ¿no? Dije, me voy a ir yo hubiera querido que fuera un director mexicano, pero bueno, si no es mexicano, bueno, entonces vamos a ver quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, ya nos dijeron quiénes eran, yo no me acordaba del nombre de este señor, y cuando vi que era él, se me hizo conocido el nombre y le llamé a Asaf, ¿no? Y le dije, oye, Asaf, ¿cómo se llamaba el director que me discriminó aquella vez que tiraron mi disco a la basura y que, sí, me escogió? Ah, ok, ok. Entonces, en comisión, ya en reunión con toda la comisión, que estaban músicos muy importantes como Mario Lavista, Marcela Rodríguez, estaban Ignacio Toscano, Aarón Vitrán, estaba Gabriela Ortiz, estaba Jorge Torres, compositores y directores y músicos muy connotados, colegas míos. Pues entonces todo el mundo se inclinó por él, ¿no? Y yo en verdad, cuando me tocó hablar a mí, yo dije, bueno, pues miren, ya vi su trabajo, es un muy buen director, pero pues pasó esto, ¿no? Les conté toda esa anécdota, se quedaron con la boca abierta, ¿no? Y les dije, bueno, miren, el jefe de gobierno, que era entonces Mancera, acaba de nombrar a la Ciudad de México una ciudad gay friendly, es decir, amigable a los gays. Entonces, pues sobre su conciencia caerá, ¿no? Y sobre o sea, va a pesar mucho que yo no me voy a quedar callado, pues que contraten a un director que es homófobo, porque ya después también me enteré que hizo varias cosas o dijo varias expresiones con alumnos, sobre todo, que tomaban clase con él, un alumno gay, ¿no? Lo trató muy mal. Entonces, que sí es homófobo, en verdad es homófobo. Entonces, bueno, ya finalmente, la comisión optó, dijéramos, por el segundo director, ¿no? Por otro director.
Y finalmente no se pudo ninguno de los otros dos y quedó ahí por designación del director de cultura de la Ciudad de México, pues allá él, no digo, yo no estuve de acuerdo nunca con él, porque finalmente, bueno, iba a ser como un director tan homófobo para una ciudad declarada amigable a los gays, se me hizo un poco incongruente, ¿no? Y bueno, obviamente empezó a dirigir, le fue muy bien al principio y bueno, después como todas las orquestas tiene ciertos problemas con la orquesta, pero bueno, finalmente, hoy por hoy, pues sigue siendo el director de la Filarmónica de la Ciudad de México. Él niega totalmente que sea homófobo. Bueno, es la verdad de Asaf, en quien confiamos nosotros, porque tú lo conoces muy bien, es una gente que jamás mentiría sobre algo así, y ya nunca más Asaf lo buscó para aclarar las cosas, él nunca dio la cara, no me ha dado la cara a mí. Yo le dije, a ver, bueno, le dije a la misma Filarmónica de la Ciudad de México, si no es homófobo, que me invite a tocar con él de solista. Nunca me invitó, por supuesto, obviamente, ¿no? Entonces, sí, ese es el único incidente que yo he tenido por discriminación a mi persona como gay, pero por alguien que no conozco, por alguien que finalmente no me interesa si existe o no, y por alguien que sé que, pues sí, que sé que hizo eso, que sé que no, o sea, sí, bueno, el enfermo es él, no yo. Vamos. Sí, no, bueno, y lo que comentas, Asap también, como dices, tengo el gusto de conocerlo, es igual un excelente músico y también un tipo sensacional. Y bueno, qué lástima este suceso. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hace falta en México dentro del ámbito cultural para empezar a ser diferentes, para empezar no sé si tolerantes o ser más bien ser inclusivos? ¿Crees que hace falta mucho en México? ¿Cuánto, si se puede medir por años o por acciones? ¿Qué hace falta? Mira, hablando de tolerancia, la cuestión es que vivimos con estereotipos y vivimos con estigmas, con una sociedad estigmatizada desde hace siglos por principios, por cuestiones educativas, por cuestiones que nos han metido a la cabeza, que son cuestiones que finalmente sí se basan en una moral judeo-cristiana musulmana, pero que después de una explosión de acontecimientos sociales, donde finalmente, después de yo lo llamaría cuello de botella que se hizo moral, donde todo se guardaba y de todos modos se hacían las cosas, se llevaban a cabo fiestas gays, se llevaban a cabo explotación a menores, se llevaba a cabo violaciones a la iglesia por tu ya conocido Marcial Maciel, sí, ¿no? Violaciones a niños de la iglesia por gente como Marcial Maciel, se hacían se hacía de todo en cualquier época, o sea, desde los griegos o desde los cristianos hasta, no, alguna vez existió la Inquisición para colgar y quemar vivos a todos los que cachaban haciendo cosas que no debían hacer, pero las cosas siempre se siguieron haciendo, o sea, siempre siguió habiendo gays, siempre siguió habiendo judíos, siempre hubo negros que los usaron como esclavos, siempre hubo indígenas que se aprovecharon de ellos, o sea, siempre hubo alguien que rigió o que fue regente de una moral y de unas costumbres que finalmente fueron totalmente heterodoxas, no muy heteronormativas, más bien fueron totalmente agresivas en contra de quien rompiera todo ese orden, entre comillas, que era un orden que estaba impuesto como una dictadura, ¿no? Finalmente, o la religión católica se infunde aquí como una dictadura, se propicia, más bien se introduce como una dictadura y todo era una dictadura para los indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese momento, obviamente, cuando llega ya el siglo XX, cuando llega ya la explosión de fenómenos sociales tan grandes y tan fuertes como la liberación de la mujer, como las marchas gays, como toda la inclusión social, como ya todo esto propiciado por países más liberales que marcaron la pauta, como los países escandinavos, como pues algunos estados de Estados Unidos, como San Francisco, Washington o Nueva York, pero obviamente
no todo, o sea, no todo fue así en todos los países, ¿no? O sea, nosotros hablamos de Holanda y de Bélgica o de Holanda y de Inglaterra o de Alemania como si fueran los países donde no hay conservadores, ¿no? Y donde nadie, no, o sea, donde todo el mundo ya apoya la diversidad. Y no es cierto, o sea, sigue habiendo muchos fanáticos religiosos en todas partes, sigue habiendo muchos fanáticos conservadores de todas estas, de guardar todas estas buenas costumbres, aunque pues saben que es pura hipocresía, ¿no? Entonces, aquí en México estamos en un punto donde una gran parte de la sociedad ya no tiene miedo de oír nada relativo a la cuestión de los derechos de los gays, de las lesbianas, de los trans, ¿no? Todavía les duele mucho los trans porque no entienden, porque no han sabido comunicar realmente bien la cuestión transgénero como debían comunicarla en campañas de educación. Y me remito a esto, lo que se necesita para que un país como México avance en ese sentido ya con una directriz de progreso hacia la inclusión y la tolerancia, que no me gusta mucho la palabra tolerancia, pero la inclusión y el entendimiento de fenómenos o de cuestiones que han existido desde siempre, como estas diversidades que ya sabemos, las diversidades de la comunidad LGBTTI, es educación, nada más, no hay otra directriz, no hay manera, no hay fast tracks ni nada, no hay píldoras que eduquen a la gente y que de repente le abran los ojos, no hay nada más que educar. Y si no tenemos campañas extensivas de educar para no discriminar o para entender primero y no discriminar por entendimiento, no por tolerancia, sino por entendimiento, es que precisamente en un momento dado vas a avanzar y evolucionar como humanidad o como país, en ese sentido como México. Falta mucho, pero también le falta mucho a todo el mundo. O sea, no hablemos de Irán, no hablemos de Irak, no hablemos de Nigeria o de Somalia o de cualquiera de estos lugares que son verdaderamente, están viviendo en una época medieval. Nosotros ya estamos del otro lado, pero aún gracias a estas conductas machistas y gracias a la no educación y a la falta de sensibilización desde policías, desde autoridades, desde músicos, desde todo, desde padres de familia, etcétera, etcétera. O sea, y no tiene que ver con la religión, porque tenemos un papa que acaba de aceptar que los gays tenemos derecho a una vida civil como parejas, ¿no? O sea, ya que más quieren, pero a él le quisieran callar la boca a los más conservadores y lo detestan por eso, ¿no? Al papa mismo. Entonces, pues, ¿de qué hablamos? O sea, no hay ninguna sociedad donde haya una cohesión, pero sí hay sociedades más educadas que como la sociedad que se tendría que volver México. Y bueno, ya por último, ¿qué consejo le darías a todos aquellos jóvenes de la comunidad politécnica y en general, ¿no? Pero enfocándonos a los jóvenes politécnicos que están sufriendo de esta discriminación, ya sea por raza, ya sea por la orientación sexual? ¿Qué consejos les podrías dar para sobrellevar, ¿no? Porque como bien dices, es un tema de educación, es un tema que no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, que todo el mundo está en ese proceso, pero que al final la gente que está siendo discriminada es la que sufre, la que hay suicidios, hay casos de violencia. Entonces, ¿qué consejo o qué mensaje le podrías dar a toda esta comunidad? Bueno, en la Constitución está que no se debe discriminar a nadie por ningún motivo, ¿no? Eso es un derecho civil, es un derecho constitucional y está por ley. Pero en un momento dado, aquel joven o aquella joven o aquel joven trans o aquella mujer que quiera ser, aquella mujer también que sea trans, en un momento dado, obviamente tiene que entender que no va a cambiar el mundo con actitudes agresivas o escondiéndose. O sea, no hay que, si te agreden como gay, pues no conviene agredir tampoco, no conviene responder esas agresiones, ni conviene sentirte mal por eso. O sea, tú te puedes quejar ante una autoridad y si la autoridad no te oye, ya hay más instancias más arriba que una autoridad para quejarse, ¿no? Te vas a derechos humanos o te vas a donde sea. Y en un momento dado, obviamente vas a tener que dar la cara
finalmente porque te están discriminando y acusar a aquel que te discrimina, ¿no? Obviamente ya hay muchos medios, ya sale toda la luz por las redes sociales, ya acuérdate de esos maestros de la UNAM o ese maestro que se le insinuó a un alumno en una clase, pues obviamente eso fue expuesto a nivel nacional. Entonces ya no hay que tener miedo ante eso, a que finalmente a quemar a esa gente que discrimina, porque pues no vale la pena esconderse como avestruz, sino simplemente pues poner tus derechos en la balanza y decir, bueno, este maestro me discriminó por ser trans, o me discriminó por ser gay, o este director, o este compañero, y finalmente, obviamente sí hay que ser, no hay que darles motivo tampoco para que te discriminen más, pero si están tan enfermos, si te discriminan y te vulneran, obviamente pues defenderte como puedas. En ese sentido, no agrediéndolo, sino simplemente acusando hasta las instancias a quien tienes que acusar. Y obviamente, pues ya, si hay chavos o chavas que tienen miedo de salir del closet o tienen miedo de decir quiénes son, pues no tengan miedo, porque finalmente nadie te va o nadie tiene el derecho a vulnerarte por ser gay o por ser lesbiana, por ser trans o por ser bisexual o por ser lo que sea, ¿no? La diversidad, o sea, los chavos del Politécnico saben perfectamente que estamos inmersos en una sociedad con una diversidad sexual maravillosa, que es toda la sociedad en el ser humano, que existimos, estamos en la India, estamos en Japón, en China, en países, aunque no acepten que están en la iglesia, están en el ejército, estamos en todos lados. Entonces, obviamente no somos ni los primeros ni los únicos, y pues, no te sientas solo estando en una escuela o en una posición donde la mayoría de la gente no es como tú, porque somos una minoría, sí somos una minoría, pero finalmente tienen que entender que debemos ser incluyentes con todos, no nada más con minorías como nosotros los gays, o las lesbianas, o la comunidad LGBTI, sino con indígenas, con gente que tenga otra religión, con minusválidos, con gente que no ve, que no oye, o con cualquier tipo de gente. Pues sí, es un trabajo de todos, de toda la sociedad, seguir avanzando hacia un lugar mejor. Horacio, te agradezco muchísimo el tiempo. Eres una persona que quiero mucho, que admiro mucho. Eres un verdadero ejemplo en lo profesional y como un ejemplo para los jóvenes. Y creo que estas palabras que nos das son muy valiosas, ¿no? Porque sí, dentro de la comunidad politécnica hay gente de toda clase de estratos sociales, hay una gran diversidad y es por eso que este tipo de palabras que vienen de personalidades como tú, que tienen logros en la vida, que has sufrido, pero que también has salido adelante como todos, les llenan de esperanza y de ganas de seguir adelante. En verdad te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho las palabras y ojalá nos podamos ver pronto para que en la parte presencial podamos deleitarnos con un concierto tuyo en nuestro auditorio. Y pues bueno, eso. Muchísimas gracias, Horacio. Ojalá, querido, pues muchas gracias. La admiración y el cariño es mutuo. También yo te admiro y te quiero mucho. Y espero en un momento dado, pues ahora sí, ya que acabe esta pesadilla que se llama pandemia del SARS-CoV-2, ya acabe pronto para que tengamos una vida un poco menos nueva de normalidad. Así es. Muchísimas gracias, Horacio. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Un saludo, gracias.